Buenas tardes, mi nombre es Nora Imperiali, yo soy jefa de trasplante renal del Servicio de Nefrología de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quería agradecer a los organizadores del curso por haberme invitado a dar esta charla. El tema que vamos a abordar es la evaluación del donante de riñón. En una primera parte, la evaluación del donante cadavérico, y luego vamos a hablar de la evaluación del donante vivo de riñón. El trasplante renal es la terapéutica de elección para pacientes con enfermedad renal estadio 5. Cuando se compara el riesgo de muerte de un paciente en diálisis que está apto para recibir un trasplante renal, se observa que hay un riesgo aumentado de muerte en los primeros 3 meses aproximadamente cuando un paciente se trasplanta comparado con el que permanece en diálisis. Pero a partir de ese momento, el beneficio con el trasplante renal, con un riesgo relativo de muerte progresivamente menor, se obtiene con el trasplante. Estos son datos del INCUCAI, del registro argentino. Observen la sobrevida del paciente trasplantado cuando se trasplanta con un donante vivo. Es la sobrevida del paciente trasplantado cuando se trasplanta con un donante fallecido, y fíjense la diferencia que existe en la sobrevida de los pacientes cuando no se trasplantan y permanecen en diálisis. Entonces, ¿por qué hay que hacer un trasplante renal? Porque se observa una mayor sobrevida, una mejor calidad de vida de los pacientes. Pero esto se cumple cuando hay una adecuada selección del receptor y una adecuada selección del donante. Ahora vamos a abordar un poco cómo se hace la selección del donante fallecido de riñón. El trasplante con donante cadavérico produce una importante injuria del injerto renal y participan factores inmunológicos y factores no inmunológicos. El donante cadavérico está sometido a los efectos de la muerte cerebral, donde se produce una tormenta catecolamínica importante, hay alteración de la performance cardíaca, importante inestabilidad hemodinámica y hipotensión, con alteración de la perfusión de los órganos. Y por otro lado, cuando se implanta el riñón, se instala la isquemia de reperfusión, que también produce una injuria importante en el riñón trasplantado. Para hablar un poquito de cómo se evalúa el donante cadavérico, tenemos que analizar un poco cuáles son los factores que inciden en la sobrevida del injerto renal. Por un lado, por supuesto, está la inmunología. Aquí vemos qué impacto tiene el mismatch HLA, después vamos a explicar un poquito qué es esto. Son los antígenos que no comparte el receptor con el donante, y fíjense que cuanto mayor es el mismatch, o sea, cuantos menos antígenos se comparten, menor es la sobrevida del injerto. Por otro lado, acá, bueno, estos son los datos argentinos y acá están los datos internacionales. Fíjense la diferencia entre compartir todos los antígenos y no compartir ningún antígeno en la sobrevida del injerto renal. Por otro lado está el impacto que tienen la presencia de anticuerpos anti-HLA en el paciente. Los anticuerpos anti-HLA se producen por haber tenido una transfusión, por haber tenido un trasplante previo o en las mujeres por embarazos. Fíjense los pacientes que no tienen anticuerpos anti-HLA preformados al momento del trasplante, la sobrevida que tiene, y fíjense qué pasa cuando sí existen anticuerpos anti-HLA, sean clase 1 o clase 2. Hay una menor sobrevida del injerto. Fíjense aquí cuando los anticuerpos no son contra el donante, la sobrevida del injerto, y cuando son contra antígenos del donante. O sea que los factores inmunológicos son importantes al momento del trasplante y juegan un rol importante. Y cuando se analiza qué ocurre en el largo plazo, el rechazo agudo o crónico del injerto, agudo fundamentalmente tardío, y el rechazo crónico del injerto juegan un rol protagónico en la pérdida del riñón trasplantado. Fíjense que a largo plazo el rechazo de tipo humoral o mixto constituye el 64% de las causas de pérdida de injertos. O sea que
los factores inmunológicos juegan un rol importante en la sobrevida del injerto renal. Pero además de los factores inmunológicos, existen factores no inmunológicos que hacen a la calidad del órgano que uno va a trasplantar. ¿Qué factores son estos? Por supuesto, la edad del donante. Fíjense, esta es la sobrevida de un injerto renal cuando el donante tiene hasta 40 años, estos son datos argentinos. Esta es la sobrevida del injerto renal cuando el donante tiene entre 40 y 60 años, y esta es la sobrevida cuando el donante tiene más de 60 años. Digamos, estos riñones, aparte de tener la injuria natural del donante cadavérico, se suma la edad del donante y un riñón envejecido. Este es el riesgo de, de pérdida del injerto o la sobrevida del injerto cuando con donantes cada vez de mayor edad. A mayor edad hay mayor riesgo de pérdida del injerto. El otro factor que hace la calidad del órgano, por supuesto, es la función renal. Cuando, digamos, el clearance de creatinina alcanzado por el riñón trasplantado es menor cuando el clearance de creatinina del donante era menor. Otro factor importante es la causa de muerte. Lógicamente, la creatinina que alcanza el riñón luego del trasplante es menor cuando la causa de muerte del donante es un trauma. En general son donantes sanos que tienen un traumatismo cráneoencefálico, se produce la muerte cerebral, y esto es diferente a si el donante tenía una enfermedad previa y, por ejemplo, se muere de una causa de un accidente cerebrovascular. Otros factores no inmunológicos tienen que ver con la muerte cerebral, que dijimos el impacto que produce, la cirugía de ablación, la preservación del órgano. El órgano, cuando una vez que se extrae, hay que ponerle soluciones de preservación y hay que preservarlo en frío. El tiempo que transcurre entre que se clampea el órgano del donante hasta que se desclampea en el receptor se denomina tiempo de isquemia fría, y es uno de los factores determinantes del retardo de la función del injerto. La regla prácticamente es que los riñones de donantes fallecidos no tengan una función inmediata luego del trasplante. En nuestro país, el retardo de la exfunción del injerto llegó en algunas épocas a 70%, actualmente es un poco más bajo. Pero ¿qué impacto tiene la isquemia fría y el retardo de la función del injerto en la sobrevida del injerto renal? Cuando hay solamente isquemia fría, digamos, sea mayor o menor de 24 horas, que se pone como corte, digamos, se ve que no hay mucho impacto, pero cuando a ese riñón se le agrega un rechazo del injerto, fíjense que la sobrevida del riñón es mucho mayor, aún con isquemias menores de 24 horas. Lo mismo ocurre con el retardo de la función del injerto. Si es la única anoxa que tiene el riñón, nos afecta en forma importante la sobrevida del injerto renal. Cuando a este riñón con retardo de la función del injerto se le agrega un rechazo, esto tiene un alto impacto en la sobrevida del injerto. Aparte, este retardo de la función del injerto, esta injuria isquémica que tiene el riñón, hace que se expongan antígenos HLA en el endotelio, y de esta manera la tasa de rechazo agudo es mayor cuando existe, independientemente de la histocompatibilidad, cuando existe retardo de la función del injerto versus cuando no existe retardo de la función del injerto. Ahora sí vamos a entrar viendo estos factores determinantes en la sobrevida del injerto, a cómo se evalúa el donante fallecido. Lógicamente, lo primero que hay que hacer es diagnosticar la muerte cerebral. Se van a evaluar los factores inmunológicos, entre ellos el grupo sanguíneo, el HLA del donante para ver cuántos antígenos son compartidos con el receptor, y lo que se denomina crossmatch donante-receptor, que es enfrentar el suelo del donante con las células del receptor para determinar si hay anticuerpos contra estas células. Otra evaluación importante a realizar
es evaluación de enfermedades que potencialmente pueden transmitirse con el órgano a implantar. Entre ellos, las más importantes son la evaluación de las enfermedades infecciosas y las enfermedades tumorales. Y también hay que evaluar la calidad del órgano a implantar. Como ya vimos, tiene mucho impacto la edad del donante, la función renal del donante, la causa de muerte del donante. Vimos que el tiempo de isquemia fría también es importante, y agregamos el mantenimiento del donante y la enfermedad cardiovascular en el donante, por ejemplo, hipertensión arterial. Vamos a hablar un poquito de la evaluación de la calidad del órgano a implantar. Ya vimos algunos de estos factores, vamos a avanzar sobre los otros factores. Lógicamente, ¿cuál es el donante ideal? Y bueno, el donante ideal es el donante fallecido, que tiene una edad entre 10 a 50 años, como vimos con el TEC como causa de muerte, que no tiene enfermedades sistémicas, que tiene una isquemia fría corta, y también ahora agregamos que tenga un buen mantenimiento. ¿Quiénes son estos potenciales donantes? Y bueno, son donantes que tuvieron una injuria cerebral severa que llevó a la muerte cerebral y que tienen una función cardiovascular intacta. Esto es un donante ideal. Uno que tiene que hacer en estos casos, tratar de disminuir al máximo la injuria. ¿Cómo? Con una detección precoz de la muerte cerebral, por eso se implantan los programas de Glasgow 7, que ya creo que les fueron comentados, tratar de disminuir al máximo el tiempo de isquemia fría y hacer un buen mantenimiento del donante. Vimos que la muerte cerebral tiene gran impacto y produce una gran injuria en el órgano trasplantado. ¿Cuáles son las cosas que ocurren durante la muerte cerebral? Bueno, hay una hipotermia importante, hay inestabilidad hemodinámica, hay disrupción del eje hipotálamo hipofisario y se instala una diabetes insípida central, hay disminución de las hormonas tiroides, activación de inflamación, de factores de inflamación como interleuquina y TNF, una coagulopatía y puede haber distrés. Si uno no mantiene al donante adecuadamente, rápidamente ocurre la parada cardíaca. ¿Cómo se hace el mantenimiento del donante? Bueno, hay que estar evaluando todos estos parámetros y a la hora de que uno le ofrece un órgano tiene que preocuparse a ver cómo se mantuvo el donante, porque esto puede tener impacto en la evolución posterior del trasplante. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Tenerlo con una tama adecuada, de 65 a 70, con una PVC adecuada, se hace expansión y si necesitan inotrópicos, se dan inotrópicos. Hay que tener una glucemia adecuada, tratar de que no se anemice demasiado. Importante mantener la temperatura, digamos, la temperatura produce rápidamente la hipotermia produce rápidamente la parada cardíaca. Mantener un nivel de gases en sangre adecuados y de electrolitos adecuados. Los donantes bien mantenidos son riñones que van a tener menor grado de injuria. Pero ¿qué ocurre? Vimos que estos son los donantes ideales. En realidad, si uno, hay una gran demanda de trasplante y una muy poca oferta. Fíjense, estos son datos argentinos, estos son los pacientes en lista de espera, fíjense que se mantienen prácticamente estables. Los pacientes que se trasplantan, si bien aumenta un poquito, no se logra un aumento importante, fíjense los pacientes en diálisis, aumentan progresivamente. Estos son los trasplantes que se realizan con donante vivo y con donante fallecido. Fíjense que aumentan, pero actualmente hay 29.850 pacientes en diálisis. En lista de espera está solamente el 17%. Aquí, el nefrólogo juega un rol importante en la derivación del paciente a los centros de trasplantes para su evaluación, y esta falta de donantes en realidad no es un problema solamente argentino, sino que existe en el mundo entero. Fíjense que solo el 10% de los pacientes en lista de espera en el mundo acceden al trasplante.
¿Qué rol cumple el nefrólogo en esto? Un rol muy importante. Los pacientes, salvo que tengan clara contraindicación del trasplante, deben ser derivados al un centro de trasplante para evaluarlos. Y por otro lado, todos los médicos tenemos un rol fundamental en la denuncia de posibles donantes para trasplante. Entonces, digamos, uno no puede esperar a tener un donante óptimo para trasplantar porque ya vimos el impacto que tiene permanecer en diálisis. Esto hace que aumenten progresivamente los trasplantes con donantes vivos, que después lo vamos a abordar, y con los denominados donantes subóptimos. ¿Cuáles son los donantes subóptimos? Son donantes mayores de 60 años o entre 50 y 60 años con dos de los siguientes criterios: hipertensión arterial, creatinina preablación mayor de 1.5 y ACV como causa de muerte. Lógicamente, los donantes con criterio expandido, el riñón obtenido de donantes con criterio expandido tiene un mayor riesgo de pérdida del injerto que si se trasplanta con donante óptimo. Pero bueno, ahí hay que evaluar el riesgo de permanecer en diálisis o el riesgo de trasplantarse con un donante subóptimo. Fíjense, este es un esquema semejante al anterior: riesgo 1, paciente en diálisis, que está apto para recibir un trasplante renal. Este era el gráfico que veíamos antes. En forma general, todos los donantes, hay un primer momento en donde se corre más riesgo de muerte con el trasplante, y fíjense lo que pasa con el donante con criterio expandido o donante subóptimo. Digamos, el riesgo inicial es más largo, digamos, hay mayor riesgo inicial de muerte con el trasplante versus permanecer en diálisis, pero luego de superado ese periodo, progresivamente se obtiene un beneficio progresivo con el trasplante, aun cuando se trasplanta un paciente con un donante subóptimo. Lógicamente, ¿a quién vamos a trasplantar con donantes subóptimos? Seguramente no a un receptor de 20 años, sino que, bueno, va a haber que hacer un match entre la edad del donante y el receptor, porque, bueno, uno debe evaluar en cierta medida la masa nefronal ofrecida y la masa nefronal requerida. Entonces, los donantes subóptimos garantizan una excelente sobrevida del paciente y del injerto cuando se procuran para receptores de edad semejante a la del donante. Hay un programa que se distribuye en riñones provenientes de donantes cadavéricos mayores de 60 años a receptores mayores de 60 años con excelentes resultados. Hay muchas maneras y muchos test para evaluar la calidad del órgano a implantar, donde, bueno, se trata de estimar el riesgo de pérdida del injerto. Y varias variables se analizan. En este, por ejemplo, en este esquema se analiza la edad del donante, se les da puntuaciones, un score diferente según si el donante sea menor de 30 años hasta si es mayor de 70 años, si el donante tiene una historia de hipertensión o no, y la duración de la hipertensión, el clearance de creatinina del donante, el mismatch HLA, si es de 0 o es de 6, la causa de muerte del donante, sea un accidente cerebrovascular o no, y según todos estos scores se aplica un score final. Cuando se analiza cuál es el corte para considerar como marginal al donante con esta estimación de riesgo, bueno, se pone un corte en los 20 puntos, por debajo de 20 puntos, por encima de 20 puntos, perdón, el donante es marginal y uno debe ofrecerlos a receptores de mayor edad. Fíjense la sobrevida del injerto con este score, cuando el score es de 0 a 9 puntos, en contraposición a cuando el score es de 30 a 39 puntos. Lógicamente, la sobrevida del injerto es menor. Por esto, como dijimos antes, no vamos a ofrecer un riñón con un score de 30 puntos a un
donante joven que no tiene otro riesgo agregado. Este es otro tipo de score, esto se usa en Estados Unidos bastante, es un score que se llama KDRI, KDEPI, que ellos incluso lo utilizan para la distribución de órganos. Allí se considera la edad, el peso, la altura del paciente, de qué raza es, la historia de hipertensión, fíjense que donde está si no y la duración de la hipertensión, la historia de diabetes, si no y la duración de la diabetes, la causa de muerte, la creatinina, si es virus C positivo o no, y si el donante cumple criterios de donante expandido o no. El KDRI toma como riesgo 1 a donantes, que se promedian los donantes que hubo en el último año, y en general son buenos donantes, con una edad menor de 40 años, con causa de muerte, un traumatismo cráneoencefálico, es decir, donantes con bajo riesgo. Esto luego transforma el programa en KDEPI, que es transformar el KDRI en un porcentaje. Tienen mayor riesgo los donantes que están a mayor porcentaje de este donante estándar obtenido por el KDRI. Y fíjense cómo a mayor porcentaje de KDEPI, que surge del KDRI, digamos, la sobrevida del injerto es mucho menor. Esto, bueno, se usa para evaluar la calidad del órgano y ver a quién se le va a ofrecer este órgano. Bueno, hay otros estándares más. Acá están las puntuaciones que se le da a las distintas biopsias renales preimplante. Cuando uno tiene mucha duda con el donante, es bueno hacerle una biopsia y evaluar, bueno, el porcentaje de glomerulosclerosis, de fibrosis, de hialinosis arteriolar, de atrofia tubular, de fibrosis intersticial. Y en este estudio que utiliza este score, ven cuáles en el análisis multivariado, cuáles son los factores que impactan en la sobrevida del riñón trasplantado, y fíjense que, bueno, la función retrasada del injerto tiene un alto impacto, el rechazo agudo tiene un alto impacto, y el tener una puntuación en la biopsia de 6 a 8 versus 0,5 también tiene un alto impacto. Entonces, todos estos scores ayudan a evaluar la calidad del órgano y ver a qué receptor vamos a poner estos órganos. Bueno, acá está otro score que también evalúa las biopsias, y fíjense que en casi todos los scores, uno de los que tienen mayor valor predictivo es la esclerosis glomerular, y también en otros scores la vasculopatía. Una vez que uno tiene evaluada la calidad del órgano a implantar y ve a qué receptor lo va a poner, se hace también la evaluación inmunológica. Por empezar, el grupo sanguíneo. La distribución de órganos en nuestro país se hace con grupo sanguíneo compatible, no hay distribución de órganos a pacientes con grupo sanguíneo incompatible. Se hace el HLA del donante para ver cuántos antígenos comparte, al contrario, cuánto mismatch hay entre donante y receptor, y se hace el crossmatch donante-receptor para evaluar si hay anticuerpos preformados que reaccionen contra el donante, que si uno implanta con un crossmatch positivo se pierde el trasplante en forma casi inmediata. Entonces vimos que el grupo sanguíneo se hace con trasplante de grupo compatible, la HLA para donante receptor y el crossmatch contra donante para detección de anticuerpos anti-HLA preexistente. La otra evaluación importante es la de enfermedades que pudieran existir en el donante que van a ser transmitidas con el órgano implantado. Una evaluación importante es la evaluación infectológica. En cuanto a las infecciones bacterianas en el donante, hay contraindicación absoluta de donación cuando hay una sepsis con shock o disfunción orgánica,
y en bacteriemias persistentes sin respuestas al tratamiento o por gérmenes con capacidad de producir metástasis a distancia o invasión del endotelio vascular. Se desaconseja la donación cuando hay bacteriemias por gérmenes multiresistentes. Y cuando uno acepta un donante que tuvo una infección bacteriana, cuando hay una bacteriemia con germen documentado, con estabilidad hemodinámica, sin disfunción multiorgánica y con un tratamiento efectivo y dirigido según un antibiograma en el donante durante 48 horas como mínimo. Cuando uno implanta un órgano de un donante con una infección bacteriana que cumple estas características, debe continuar con el tratamiento antibiótico según un antibiograma durante de 7 a 10 días. Hay bacteriemias transitorias por gérmenes poco virulentos y que responden rápidamente al tratamiento que también pueden ser implantadas. Esto es el Consejo Argentino, es un documento de trabajo hecho por la Sociedad Argentina de Infectología en trasplantes de órganos sólidos y son las recomendaciones que da el INCUCAI al respecto. ¿Qué ocurre con las infecciones del sistema nervioso central? Se aceptan para la donación donantes con meningitis bacteriana de la comunidad y con las siguientes condiciones. Por ejemplo, con un agente causal identificado y posiblemente tratado, con un tratamiento adecuado del potencial donante, con un antibiótico bactericida a dosis adecuadas, el germen es sensible, por un periodo también de 48 horas. Siempre que hay una infección, por lo menos debe haber 48 horas de tratamiento como mínimo, con un antibiótico efectivo. Tiene que haber ausencia de foco extrameningio y también hay que tener la probabilidad de continuar el tratamiento en el receptor por 7 a 10 días. Las infecciones del tracto urinario en los donantes son sumamente frecuentes. Los donantes están con sonda vesical. Se debe tomar una muestra de orina de los uréteres para cultivos del GRAM y cultivos. Se debe tratar al receptor por 10 días y se descartan los donantes que tengan pielonefritis. Es muy frecuente que se ofrezcan donantes con infecciones urinarias. ¿Qué pasa con la sífilis? La presencia de una VDRL positiva no contraindica la donación per se, pero tiene implicancia porque puede coexistir una infección con HIV que no la estamos detectando porque estamos en un periodo de ventana serológica. Por eso la sífilis en los donantes constituye un problema. ¿Qué pasa con el Chagas? Bueno, el Chagas se debe diagnosticar por 2 pruebas positivas y no está contraindicado el trasplante y hay que hacer un seguimiento protocolizado para ver actividad de la enfermedad en el receptor. Dos gérmenes importantes a evaluar en los donantes es el CMV, el citomegalovirus, y el Epstein-Barr. El citomegalovirus, aproximadamente el 80% de las personas o 60% de las personas tienen CMV positivo que pasa en forma desapercibidos, y el problema ocurre cuando se hace un trasplante de un paciente con CMV negativo que recibe un órgano de un fallecido con CMV positivo. Allí se produce seguro una reactivación de la enfermedad que puede ser grave. El CMV es muy patogénico, así como pasa desapercibidos en personas inmunocompetentes, en inmunosuprimidos, da cuadros graves con neumonía, hepatitis, con compromiso del sistema gastrointestinal. Tiene un sistema inmunomodulador que favorece la aparición de infecciones secundarias y puede también tener relación con la aparición de rechazo agudo por el daño que produce en el endotelio vascular. ¿Qué puede ocurrir en el receptor? Bueno, una es que sea transmitido por el órgano, que se produce la primera infección, que en general es grave. Y otro es que se reactive la infección, una infección latente del receptor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de enfermedad en pacientes trasplantados?
Bueno, lo que dijimos, que el donante sea positivo y el receptor es negativo, y también el uso de drogas de inducción, fundamentalmente antilinfocíticas. Por eso estos pacientes, tanto cuando hay misma HCV o cuando se usan drogas antilinfocíticas, se le dan profilaxis por un tiempo variable según los centros. El Epstein-Barr juega un rol importante y el mismatch de Epstein-Barr entre donante y receptor tiene un gran impacto, ya que predispone al desarrollo de enfermedades linfoproliferativas en el receptor. ¿Qué pasa con las hepatitis virales? Bueno, lógicamente los donantes con hepatitis C, que se hace el screening por ELISA, de tercera generación, si el donante es positivo, en realidad cuando el receptor es negativo, prácticamente está contraindicada, no prácticamente, está contraindicada la donación porque hay una alta probabilidad de adquisición de hepatitis C en el receptor. Existen dudas, y bueno, es también decisión de cada centro, incluso hay reportes con muy buenos resultados de un receptor positivo que recibe un órgano, un donante positivo para hepatitis C. Hay un riesgo de reinfección, hay un riesgo de que la cepa sea diferente, pero en épocas actuales, con los tratamientos efectivos que hay para la hepatitis C, esto podría llegar a plantearse. Otra enfermedad que tiene importancia es el HTLV1. Donantes con HTLV1 deben descartarse porque se asocia a la presencia de leucemia stable. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Bueno, también se hace un screening por ELISA de tercera generación. Se descartan los pacientes con los donantes con hepatitis B positivas. El riesgo de infección, de adquirir la hepatitis por el órgano es del 100%. ¿Qué pasa cuando un donante tiene un anticore positivo aislado? Bueno, puede ser que sea un poco sensible el test, que haya sido una infección reciente, antes, digamos que estemos como en la ventana, digamos, antes de la aparición del anticuerpo, que sea una infección crónica y que sea una supresión de producción de antígeno por sobreinfección por virus delta. Es bastante cuestionable qué hacer con esto. Y si uno lo va a aceptar, es preferiblemente aceptarlo cuando el receptor tiene buenos títulos de anticuerpos antisuperficie positivo. ¿Qué pasa cuando el donante tiene anti-HBs positivo aislado? Bueno, o tiene una hepatitis B curada o fue vacunado y no hay contraindicación. Entonces, cuando hay un anticore aislado, solamente si el receptor tiene buenos títulos de anti-HBs. Por supuesto que se hace determinación de HIV. El temor más grande es cuando un donante está en ventana de HIV. El screening habitual se hace por ELISA. Uno tiene que tratar de ver si el donante tiene factores de riesgo aumentado para tener una enfermedad de HIV que está en periodo de ventana. Bueno, los tatuajes o piercing con una actividad menor de 6 meses o desconocida son de riesgo. Realmente, actualmente los pacientes jóvenes están prácticamente todos tatuados y esto a veces es un poco complicado. Es complicado porque uno debe indagar a la familia, que muchas veces no tiene noción de cuándo ocurrió, pero bueno, es un poquito de riesgo. Lógicamente también, esto también, cuando tuvo múltiples parejas en los últimos 6 meses, estos son datos que da la familia que posiblemente no se obtenga. Cuando hay adicción a drogas de uso intravenoso en los últimos 2 años, cuando tienen parejas con hepatitis o con HIV, cuando tuvo enfermedades de transmisión sexual en los últimos 6 meses. Esto viene a título porque la BDRL positiva crea un conflicto para la aceptación de los donantes y lamentablemente también pacientes con estancia en prisión en los últimos 6 meses también son de riesgo.
¿Qué podemos hacer para cortar el periodo de ventana? Bueno, se hace 24, que achica un poco la ventana y uno tiene que tratar de hacer PCR en los donantes para tratar de evitar este tiempo de ventana, pero a veces es dificultoso. ¿Qué pasa con las enfermedades neoplásicas? Bueno, hay que tener una historia del donante minuciosa. Hay que ver si tuvo antecedentes de tratamientos previos de neoplasias o tumores extirpados sin filiar el diagnóstico. Hay que, en mujeres con irregularidades menstruales después del embarazo y abortos, en mujeres de edad fértil, se puede sospechar un coriocarcinoma metastásico. Donantes con diagnóstico de hemorragia intracraneal, principalmente si no existe evidencia de hipertensión o malformación arteriovenosa, también debe excluirse siempre un origen tumoral. Y esto, vuelvo, digamos, si bien se puede hacer indagar los antecedentes, a veces es difícil obtenerlos. ¿Cómo se evalúan las enfermedades neoplásicas en los donantes? Bueno, se hace evaluación por imágenes. Si se detectan tumoraciones en el momento de la ablación, muchas veces cuando van a ablacionar el riñón se encuentran una lesión sospechosa, hay que analizarla por la anatomía patológica. Si hay un antecedente posible de un tumor previo, se debe haber un tiempo de espera entre 5 a 10 años, proponen otros, salvo el cáncer de mama, el sarcoma de partes blandas y el melanoma cutáneo, que en realidad el tiempo de espera libre del tumor puede ser mucho más grande. Yo diría que es difícil aceptar donantes con este tipo de cánceres. No tienen tiempo de espera el cáncer de piel, el epitelioma vasocelular y el carcinoma espinocelular sin metástasis. El cáncer renal con un tamaño de 4 centímetros o menos, con márgenes libres, que presenta un grado histológico de 1 o 2 de Fuhrman, tampoco tiene tiempo de espera y se puede aceptar e implantar el órgano. Y los tumores del sistema nervioso central se contraindican solo los tumores del grupo 3, que bueno, hay que consultarlo en las guías. Pero los tumores del sistema nervioso central, del grupo 1 y grupo 2, no se contraindican, ya que no son metastásicos. Bueno, como conclusiones podemos decir que el trasplante renal es el tratamiento de elección para pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5, aun cuando los donantes no son óptimos. La valoración del donante debe ser cuidadosa, evaluando la calidad del órgano a trasplantar y teniendo en cuenta para su aceptación las características del posible receptor. Debe hacerse una cuidadosa evaluación para impedir la transmisión de enfermedades con el órgano a trasplantar. Muchas gracias.